El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. El escenario muy catastrófico para este señor, el señor López-Gatell, era de 60,000. Pues no, ya estamos en más de 100,000 muertos. La noche del 18 de marzo, la Secretaría de Salud reportaba la primera muerte por coronavirus en México. Detalló que inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes, al tiempo que expresó sus condolencias. Se llamaba Carlos, tenía 41 años. Su afición al rock lo llevó a un concierto en el Palacio de los Deportes el 3 de marzo. Ahí se pudo haber contagiado. Él se convirtió en un ícono de lo que vendría y de lo que hoy nos aplasta. 100,104 muertes. Esto es lo que decía su esposa Adriana aquella noche de epifanía, del presagio de lo que venía. Tuvo una falla sistémica de todos sus órganos por las complicaciones de su diabetes y posible caso de COVID-19. Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? 3 de marzo. 10 días después, el 28 de marzo, las autoridades hacían el llamado a quedarnos en casa. La Jornada Nacional de Sana Distancia tenía 5 días vigente. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. El 4 de junio, esta era la estimación de las autoridades sobre el nuevo número de fallecimientos. Se hablaba de un escenario muy catastrófico, 60,000 muertos. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud. Y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Un escenario muy catastrófico, decía el doctor Chimoltrufio, que como dice una cosa, dice la otra. La catástrofe se cumplió el 22 de agosto y sigue su curso. Esto decían un día después las autoridades, luego de que había llegado el escenario catastrófico. Entonces, qué bueno que algunos medios de comunicación nacionales han tenido este enfoque de identificar una situación muy lamentable, que es la pérdida de vida humana, aunque fuera solo una. Yo creo que la obsesión de contar 60 y ahora son 70 y vamos para 150 y desde luego es triste, y entre más sean es más triste. Fíjese, ¿no? Qué lógico. Me parece un signo de imbecilidad, sin duda, lo que está diciendo. Y me parece que su sarcasmo no viene al caso. Y me parece que está irrespetando a 100,000 familias que en este país han tenido que llorar, a 100,000 familias que han tenido que padecer, a 100,000 familias que ya su vida no es igual. Y anoche vino otro de estos adjetivos que van quedando entre las amargas memorias que nos está dejando esta pandemia. Escuche el sarcasmo del simpático Gatell. Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. La verdad es que se necesita vergüenza, ¿no?, para salir todavía a los medios y seguir dando las cifras cuando se ha equivocado en todo lo que dice y cuando además de todo ha hecho el ridículo, no solo en México, sino a nivel mundial. Adriana, la esposa de Carlos, de ese desafortunado abridor de la aún más desafortunada lista de los más de 100,000 muertos, lo recuerda así, a 8 meses de la primera fatalidad pandémica en nuestro país. Muy inteligente, un hombre muy tenaz, muy capaz, muy echado para adelante, muy luchador, una excelente persona.
Vamos a analizar, como desgraciadamente lo hemos tenido que hacer todos los días desde hace 8 meses, los números del COVID-19 en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 1.019.543 casos confirmados acumulados, 4.472 contagios en las últimas 24 horas. Del total general, 766.361 personas ya se recuperaron. 18.947 son los casos activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 576 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 100.104. La tasa de letalidad en nuestro país sube otro poco a 9.8%, en contra de la tasa de letalidad global, que es del 2.4%.